ángulo. Siempre lo vamos a visualizar con respecto a un triángulo rectángulo, ¿sí? Como me indica aquí que el seno de un ángulo B, en este caso del ángulo que nos está describiendo el ejercicio, el ángulo B, ¿sí? Es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Si nos damos cuenta, en este ejercicio, ¿cuál sería la hipotenusa en este ejercicio? En este triángulo. A. A es la hipotenusa. Pero aquí ya vamos a nombrar cateto opuesto y cateto adyacente, o lado opuesto o lado adyacente, ¿verdad? Es con respecto al al ángulo que estamos indicando. Por ejemplo, si el ángulo es B, el que estamos analizando, el lado opuesto es el lado que está al frente, ¿sí? El lado opuesto, siempre el lado opuesto es el lado que está al frente del ángulo, ¿sí? Y el lado adyacente es el que está a su lado o a su acostado, ¿verdad? Al costado de, en este caso, del ángulo B, ¿sí? Y siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo, más extenso, ¿verdad? Solamente hay que identificar el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Sí me hago entender ahí con respecto al lado opuesto y el lado adyacente con respecto al ángulo B? Ahora, Sí, profe. si yo digo, ¿cuál sería con respecto a C? Si yo indico con respecto a C, ¿cuál sería su lado opuesto? C. El lado C. C, ¿verdad? El lado C. ¿Y cuál sería su cateto adyacente o lado adyacente? A. No. En este caso sería B, ¿sí? Ya hemos dicho que A es la hipotenusa y ese nunca se va a mover. Ese sería el nombre de nuestro triángulo. La hipotenusa sería el lado más grande o el lado inclinado, hemos dicho, ¿verdad? A va a ser la hipotenusa. C y B va a ser los lados. En este caso, adyacentes u opuestos. Según la ubicación en donde yo esté con respecto al ángulo, ¿verdad? Si yo estoy con respecto al ángulo B, mi lado opuesto va a ser el lado B y mi lado adyacente va a ser mi lado C. Si yo estoy con respecto al ángulo C, ¿sí? Mi lado opuesto va a ser el lado C y mi lado adyacente va a ser mi lado B. Y siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande, en este caso A. La hipotenusa nunca va a cambiar. ¿Sí me hago entender? La ubicación de la hipotenusa nunca va a cambiar. Solamente va a cambiar es en el lado opuesto y el lado adyacente, según donde yo esté situado. Si estoy situado en el ángulo B, ¿sí? El lado opuesto es el lado B y el lado adyacente es el lado C. Si yo estoy situado en el ángulo C, ¿verdad? Mi lado opuesto es el lado C, es el que está al frente. Mi lado adyacente es el que está al costado, ¿verdad? En este caso, mi lado B, ¿sí? Y la hipotenusa nunca va a cambiar para los dos ángulos, ¿sí? Nunca va a cambiar. Siempre la hipotenusa va a ser ¿quién? El lado A. Siempre la hipotenusa va a ser el lado A. Quiero saber si está entendido hasta aquí. Sí, profe. Ok. Entonces, como estamos analizando en este caso el ángulo B, ¿sí? Entonces, mi lado opuesto es el lado B, mi lado adyacente es el C y la hipotenusa es el A. Entonces, como me indica, el seno, ¿a qué es igual el seno? Al lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál sería el lado opuesto del ángulo B? El lado opuesto sería el lado B, por eso pongo B, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuál sería el valor? El lado A. ¿Sí? Por eso me va a quedar una fracción B
sobre A. Vamos con el coseno. ¿Qué indica el coseno? Cateto contiguo, que significa adyacente, ¿sí? No hay problema ahí con la palabra. Cateto contiguo, que significa adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Lado adyacente sobre hipotenusa. Según el ángulo B, porque estamos analizando el ángulo B. Según el ángulo B, ¿cuál sería el cateto adyacente? C. Y la hipotenusa A. Entonces quedaría la fracción C sobre A. ¿Verdad? Vamos con la tangente. La tangente del ángulo B, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre el cateto contiguo, o sea, el cateto adyacente, quiere decir. Entonces, tangente es lado opuesto sobre lado adyacente, lo que hemos aprendido. ¿Cuál sería el lado opuesto del ángulo B? El lado B. Y la hipotenusa, perdón, y el cateto adyacente, el lado C. Por lo tanto, quedaría B sobre C. ¿Sí? Vamos con la cosecante. La cosecante es lo contrario del seno, ¿sí? Que viene a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Lo que hacemos, ya dejamos el triángulo, solamente me fijo en el seno. Como es lo contrario, como el seno de B es B sobre A, la cosecante va a ser A sobre B, porque es lo contrario. La secante es lo contrario del coseno, ¿sí? Como la cosecante es el cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, como el coseno es C sobre A, la secante va a ser A sobre C. Y por último, la contangente. La contangente, ¿sí? Es lo contrario de la tangente. La tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. En caso, la contangente va a ser lado adyacente sobre el lado opuesto. Si la tangente es B sobre C, la contangente va a ser C sobre B. ¿Sí? Entonces, lo primordial es aprenderse los tres primeros, porque los tres últimos es lo contrario de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Está entendido lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a aplicar un ejemplo para su mejor entendimiento. Ya, explico. Vamos a explicar los elementos de un triángulo. Los elementos de un triángulo, primero, el triángulo tiene un ángulo recto, ¿sí? Este ángulo recto siempre va a formar 90 grados. Siempre este ángulo recto va a formar 90 grados, siempre, ¿sí? Y también tiene dos ángulos internos agudos, ¿sí? Dos ángulos internos agudos, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos ángulos internos agudos, siempre la suma, siempre tengo que ubicar los ángulos con letra mayúscula en primer lugar. Siempre los ángulos los ubico con letra mayúscula y los lados con sus letras minúsculas. ¿Sí? Nuevamente repito, el ángulo recto que forma obviamente la vertical y la horizontal se llama un ángulo de 90 grados.
¿sí? Y además, en el triángulo tengo dos ángulos agudos. ¿Por qué se llaman ángulos agudos? Porque esos ángulos van a ser menor que 90 grados. O sea, Y y Z van a ser menor que 90 grados, ¿verdad? Esos se llaman ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos ángulos que son menores a 90 grados. Y siempre los ángulos que son los vértices, ¿sí? Que están formados por los vértices del triángulo, se los nombra con la letra mayúscula. Y a los lados del triángulo se los nombra con la letra minúscula, ¿sí? Ahora, si esto es una regla que indica la suma de los ángulos internos agudos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es de 90, tiene que dar 90 grados. O sea, siempre la suma de esos ángulos debe formar 90 grados. Siempre. O sea, si el ángulo Y, aquí este ángulo, vale 40 grados, si el ángulo Y vale 40 grados, ¿cuánto vale el ángulo Z? 50 grados. 50 grados, muy bien. Si el ángulo, voy a borrar esto de aquí. Si el ángulo Z vale 70 grados, si el ángulo Z vale 70 grados, ¿cuánto vale el ángulo Y? 30. 20 grados. 20 grados, ¿verdad? Si el ángulo Z vale 45 grados, ¿cuánto vale el ángulo Y? 45 grados. 45 grados. 45 grados. Entonces, está entendido, ¿verdad? La suma siempre de los ángulos internos agudos de un triángulo rectángulo siempre tiene que sumar 90 grados. Eso es lo primordial que debemos de saber. Esto es como una ecuación ya definida. Además, sí, además, como he indicado, siempre los ángulos están tomados con la letra mayúscula del alfabeto y los lados con la letra minúscula, ¿verdad? Ahora, voy a sacar o voy a extraer las razones trigonométricas del ángulo Y. Yo lo voy a hacer con respecto al ángulo Y. Así se lo representa. Funciones trigonométricas del ángulo Y. ¿Sí? Así se lo representa. Funciones trigonométricas del ángulo Y. Lo voy a hacer con respecto al ángulo Y. ¿Sí? Voy a primero ubicar sen, que significa seno, y la Y. Sen de Y. Voy a ubicar todas las funciones. Cos de Y. Es con respecto al ángulo. Siempre es con respecto al ángulo. Y tan de Y. Y tan de Y. Vamos primero con las tres primeras. ¿Sí? Como quiero yo realizar, en este caso, quiero realizar con respecto al ángulo Y, con respecto a este ángulo, ¿a qué es igual seno? Al lado opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Según el ángulo Y, ¿cuál sería su lado opuesto? Z. El lado Y. opuesto sería el lado Y minúscula, ¿verdad? Ese sería el lado opuesto. Y. ¿Y cuál sería, en este caso, la hipotenusa? X. X, muy bien. Entonces, el ejercicio quedaría Y sobre X. ¿Sí me hago entender? Y sobre X quedaría el ejercicio. Ya está resuelto ahí. Vamos con el coseno. ¿El coseno qué es igual?
Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Estamos analizando el ángulo Y. En el ángulo Y, ¿cuál sería el adyacente? Z. Z, porque ya el opuesto es Y. Si el opuesto es Y, Z viene a ser el adyacente. Adyacente sobre hipotenusa, dijo en este caso Dagna, ¿verdad? La hipotenusa sería X. Nunca cambia la hipotenusa, siempre va a ser en este caso X, en este caso X, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya está solucionado el ejercicio. Vamos con la tangente. ¿A qué es igual la tangente de Y? Lado opuesto sobre el lado hipotenusa. No, lado opuesto Sobre el sobre, lado Por el lado adyacente. sobre el lado adyacente, ¿verdad? ¿Cuál sería el lado opuesto? Y. Y. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Z. Ah, Perdón, no, el adyacente. Z. Z. Z, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí construido mis tres primeras funciones trigonométricas. Las demás se me van a hacer fáciles porque solamente es el opuesto. Por ejemplo, el seno. ¿Cuál es el opuesto del seno? Hipotenusa sobre el lado opuesto. Pero ¿cuál sería la función? coseno. La Cosecante. cosecante, ¿verdad? La cosecante de Y es el opuesto, en este caso, del seno. ¿Cuál es el opuesto del coseno? Secante. La secante, muy bien. Secante de Y. Siempre tengo que ubicar el ángulo que estamos analizando en este caso. ¿Sí? ¿Y cuál es el opuesto de la tangente? Con tangente. La cotangente, muy bien. Y solamente le damos la vuelta a cada fracción, ¿verdad? Como es lo contrario, sí vendría a ser la cosecante X sobre Y, ¿verdad? En la secante, lo contrario del coseno, sería X sobre Z. Y la cosecante, lo contrario, perdón, la tangente es lo contrario de la cotangente, ¿sí? Sería Z sobre Y. Y ahí termina las funciones trigonométricas del ángulo Y. Y así se aplicaría las funciones trigonométricas del ángulo Y. Quiero saber si está entendido hasta aquí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Ahora voy a preguntar las funciones trigonométricas del ángulo Z. Hagan las funciones trigonométricas ustedes en su cuaderno del ángulo Z. Y les voy a preguntar a cada uno. Profe, y eso copiamos, Claro, eso que estoy. claro.
Bueno, vamos a preguntar. Fijó Juan. ¿Cuánto sería el seno de Z? ¿Cómo, profe? El seno del ángulo Z dije que iban a hacer ustedes. Así como yo hice con Y, ustedes van a hacer con Z. A ver, entonces sería Z, la rayita, Y. X sería Juan. X sería Juan. ¿Por qué? Porque es lado opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad, Juan? Ah, ya. Perdón, Es profe, me olvidé. Z sobre... Sí, Z sobre X. Muy bien. Vamos con Camila Valle. El coseno del ángulo Z, ¿cuánto sería? Sería X sobre Z. Coseno. Ah, ya. Sería ¿A qué es igual coseno en primer lugar? coseno igual a... Coseno, coseno. Olvidé. Lado adyacente Sobre sobre hipotenusa. hipotenusa. ¿Cuál sería el lado adyacente de Z? Del ángulo Z. Y, muy bien. ¿Y la hipotenusa? La X. La X, ¿verdad? Entonces, si decimos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces, ¿a qué es igual el coseno de Z? A Y sobre X. Y sobre X, muy bien. Gabriel Hidalgo, tangente del ángulo Z. Z sobre X, Z sobre Y. Z sobre Y, muy bien. Sánchez Juliana, con tangente del ángulo Z. Sánchez. Bueno, indíqueme a qué es igual la cotangente del ángulo Z. Lado adyacente sobre lado opuesto. Lado opuesto, muy bien. ¿Cuál sería el lado adyacente y cuál sería el lado opuesto según el ángulo Z? Estamos identificando ahora con respecto a este ángulo, Juliana. ¿Sí? Con respecto a este ángulo. Entonces, si decimos que la cotangente es adyacente sobre opuesto, el resultado sería Y sobre Z. ¿Sí? Ese sería el resultado, Y sobre Z. Dairon Armijos. La secante del ángulo Z. A ver, la secante. Es la hipotenusa y la hipotenusa de la hipotenusa es X sobre Y. Muy bien, Dairon. X. X sobre Y, muy bien. Es la secante, gracias. Glenda Cruz. Por último, la cosecante del ángulo Z. X sobre Z. X sobre Z. Muy bien, Glenda, gracias. ¿Sí? Y así termina en este caso las funciones, así se aplica las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo con respecto a sus dos ángulos agudos. Entonces, así se las representan mis estimados estudiantes, ¿verdad? Ahora vamos a ver en este caso los signos que tienen cada una de estas funciones trigonométricas, ¿verdad? Los signos. Para identificarlo y no aprendernos de memoria, como nos indica la gráfica, vamos a aprender un truco muy fundamental. En el primer cuadrante, si nos damos cuenta, en el primer cuadrante
tanto X como Y son positivos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Este sería el primer cuadrante. Este sería el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿quién es negativo? X, ¿Y positivo? Y, Muy bien. En el tercer cuadrante, ¿quién es negativo? X y Y. X y Y, los dos son negativos porque están, en este caso, en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es negativo? Y, Y. Y y positivo es X, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los 4 cuadrantes. Ahora, vamos a saber quién de las funciones son positivas, ¿sí? Si el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Les explico. Para entenderlo de una manera más fácil. El seno es con respecto a Y. Y el coseno es con respecto a X. ¿Verdad? O sea, que el seno y el coseno en el primero son positivos. En el segundo cuadrante, ¿quién es negativo? Coseno. Y el seno es positivo, ¿verdad? En el tercer cuadrante, ¿quién es negativo? Coseno y seno. secante y Los dos, ¿verdad? Seno y coseno. Y en el cuarto, ¿quién es negativo? Coseno. seno. Coseno. El seno es negativo y el coseno es positivo, ¿verdad? Pero también algo muy importante. Pero, profesor, solamente el seno y el coseno. Pero aquí tenemos también tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué nos quiere decir esto? Voy a indicarle algo muy importante. Aquí. Todas, aquí vamos a escribir en el primer paréntesis, perdón, en el primer cuadrante, todas en el segundo cuadrante vamos a escribir sin. En el tercer cuadrante, tat. Y en el cuarto cuadrante, cos. O sea, todas sin tacos. ¿Sí? Aprendiendo de esta manera, vamos a saber qué función trigonométrica es positiva y qué es negativa. ¿Qué quiere decir aquí? Todas. ¿Qué quiere decir? Que todas las 6 funciones son positivas. O sea, el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son todas positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante solamente el seno es positivo y su contrario. ¿Cuál es lo contrario del seno? ¿Cuál es lo contrario del seno? La cosecante, ¿verdad? Entonces, el seno y lo contrario van a ser positivas. Tat significa tangente. ¿Qué quiere decir aquí? Que la tangente es positiva y su función contraria. ¿Cuál es la función contraria de la tangente? Cotangente. La cotangente. O sea, en el tercer cuadrante es positiva solamente la tangente y la cotangente. Las demás son negativas. Cos, ¿qué significa? Que el coseno es positivo. El coseno y su inverso. ¿Cuál es lo contrario del coseno? La secante, ¿verdad? Entonces, el coseno y la secante son positivos, las demás son negativos. O sea, el seno, la tangente, la cotangente y la cosecante son negativas. En cambio, el coseno y la secante son positivas. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, mis estimados estudiantes. Sí, este documento todavía